pasado el acto de apertura, vamos a pasar a materia y desde el Procolegio lo que hemos intentado en esta primera mesa es centrarnos en cómo podemos en un primer momento encontrarnos la pedagogía en el ámbito de la formación profesional. Por ello hemos buscado tres ámbitos que entendemos los más relevantes, que es la formación presencial, la inserción laboral y por último el ámbito de la empresa. Y así intentar cerrar un espacio y ponernos de cara a la próxima mesa, que es la mesa política, en la cual pues bueno, le preguntaremos y nos explicarán los diferentes grupos políticos qué entienden ellos para la próxima ley de formación profesional en Andalucía. Entonces, para no demorarnos más, vamos a pasar a la primera ponencia, que está en la mano del grupo SAE, que nos acompañan tanto Miguel Ángel como Carmen Márquez. Ambos son pedagogos y él es coordinador pedagógico en dicho grupo y en 2015 finalizó los estudios de grado con las siguientes menciones: uno en gestión pedagógica de las organizaciones sociales, empresariales y educativas, y una mención en recursos didácticos y tecnológicos. Carmen Márquez lleva la dirección pedagógica y es orientadora académica del Centro Docente Privado de Formación Profesional Juan Valera, que entra dentro del grupo SAE, y su andadura en el sector de la formación comenzó hace 4 años con una beca Ícaro. Fue contratada por la Fundación Aulas Smart como tutora de cursos de formación bonificada y meses después trabajó de manera freelance creando contenidos didácticos para 2 conocidas empresas del sector, ocupación que tuvo que compaginar posteriormente cuando la contrataron en Vértice Formación como técnico de formación. Y entonces le paso a ellos la palabra para que nos cuenten cómo desde su centro de formación pues implican la pedagogía con la formación profesional. Muchas gracias. Buenos días a todos. Para nosotros es un placer estar aquí entre vosotros. Muchas gracias, José, por invitarnos también. Y nada, vamos a hablar un poco de pedagogía, que es de lo que se trata, ¿no? Bien, bueno, nuestra exposición aquí hoy pues se centra en la presentación del centro, que la vamos a omitir porque José lo ha hecho muy bien. Luego vamos a pasar a un bloque de pedagogía laboral, es decir, nuestra labor dentro de la formación profesional, dentro del centro privado Juan Valera y este enclavado en Grupo SAE. Y luego pasaremos a la situación del pedagogo en la FP, cuáles son las necesidades, las dificultades, nuestro día a día, lo que nos encontramos pues en nuestro día a día. Bueno, pedagogía laboral. Cuando hablamos siempre de pedagogía, nos vamos a los coles, a los institutos, a la escuela. Nos centramos mucho en lo que es la educación formal, digamos, ¿no? E incluso desde la universidad, todavía no, ninguna universidad, pues no hay ninguna iniciativa ¿cómo lo explico?, de orientar la carrera, digamos, el grado hacia la empresa, hacia la formación profesional, porque el pedagogo en la escuela, en los coles, en los institutos, pues ¿qué hace? Orienta a ese alumno durante su camino por la educación formal. Pero ¿qué pasa cuando esa persona termina la educación reglada, digamos? Se tiene que insertar en la vida laboral, tiene que conciliar esa vida laboral y esa vida familiar. Pues ahí hay un vacío donde los pedagogos no tenemos la suficiente presencia. Entonces he puesto una frase que dice: hay pedagogía más allá de la escuela, y viene a eso, a que cuando la persona acaba la educación reglada debe haber un técnico
un experto, llamadlo como queráis, que oriente a esa persona, que analice esos procesos de aprendizaje, asesore y, digamos, forme a esa persona, la ayude a buscar su camino. Entonces, pues os he señalado aquí cuatro frases que a mí me gustan mucho, que me llamaron mucho la atención durante mi etapa universitaria y quería compartirla con vosotros. Dice, el Bento 2006, dice, su objetivo fundamental es analizar y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje relacionados con la adquisición y desarrollo de competencias necesarias para el adecuado desempeño de la actividad laboral. Pues esa primera cita viene a decir un poco lo que como comenzaba, analizar y optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Cuando la persona acaba su etapa de la educación reglada, cuando se inserta en el mundo laboral. Su misión es esencial, asesora. Pues nuestra labor como pedagogo en el mundo laboral es asesorar a esa persona, buscar esa conciliación familiar, laboral y que la persona se sienta realizada con lo que hace. Luego dice, se dirige a quienes se ocupan de los problemas del capital humano y de su formación, para y en las organizaciones, a planificadores y gestores laborales y a quienes crean medios para la optimización del trabajo. Esta tercera cita nos dice esa parte principal de a quienes crean medios para la optimización del trabajo. Nuestra labor, tanto mía como Carmen, en Grupo SAE, pues es plantear toda la formación. Para que me entendáis un poco, el Centro de Juan Valera está enclavado dentro de una empresa del grupo, que es Instituto de Orientación Profesional y Learning. Entonces, atacamos como dos vertientes. Por un lado está la formación profesional y por otro lado está la educación con los certificados de profesionalidad, y por otro lado tenemos la educación reglada con la formación profesional, ¿no? Con los ciclos de formación. Entonces, cuando decimos a quienes crean medios para la optimización del trabajo, nuestra labor es plantear la acción formativa desde que contactamos con un experto que nos ayuda a crear ese material, digamos la base principal, que es somos pedagogos, pero si algo nos debe de caracterizar es que siempre necesitamos de un experto en la materia. Somos un poco como el maestro Liendre, ¿no? De todo sabe pero nada entiende. Necesita a ese experto que le cree la base de la formación. Y luego nuestro trabajo es adaptar esa formación para que la persona sea fructífera, que esa formación merezca la pena. Y ese es el papel del pedagogo, que no lo puede ocupar como está pasando hasta ahora. Tenemos a informáticos, expertos en la materia, que a lo mejor son grandes arquitectos o grandes médicos, pero no tienen esa capacidad, no tienen esa formación para adaptar sus conocimientos a las personas, ¿vale? Que necesitan esa formación. Pues ahí entra la labor del pedagogo. Entonces, siguiendo, la cuarta cita dice, debe conseguirse como una actividad profesional destinada a la transformación y mejora de organizaciones y personas dentro de su entorno de trabajo, basada en los principios generales del aprendizaje adulto, al mismo tiempo que en la diversidad derivada de la experiencia y peculiaridades de los sujetos implicados. Pues un poco ahí. Nuestra actividad es estar en el entorno de trabajo de esas personas, ¿vale? No vale una formación que la persona se sienta obligada a hacer esa formación. La persona tiene que disfrutar con esa formación, tiene que saber que le va a ayudar a crecer profesionalmente y personalmente. Bueno, y sin demorarme más, para dejarle paso a mi compañera Carmen, ¿cuál es la situación actual de la pedagogía laboral? ¿Hacia dónde se dirige ahora? Bueno, pues os he señalado ahí 4 puntos. Hay un grupo de WhatsApp donde estamos unos 70 profesionales de toda Andalucía, y hay profesores universitarios, hay pedagogos como nosotros que trabajamos en empresas de formación,
personas que trabajan en otras organizaciones que no tienen nada que ver con la formación, pero que tienen un departamento de recursos humanos donde es necesaria la figura del pedagogo. Y inicia gente que tiene son emprendedores y nada, y ahí estamos un poco pues en la lucha de buscarnos, como bien ha dicho José antes, nuestro hueco. Es que es necesario. Y nada, sin más os voy a pasar con Carmen, ¿vale? Para que desarrolle el tercer bloque. Ay, espera. Hola, buenos días a todos y a todas. Bueno, yo voy a comenzar hablando un poco pues, de la situación del pedagogo en la actualidad en el ámbito de la formación profesional reglada, digamos. Nosotros trabajamos el tema de los ciclos formativos oficiales de la Junta de Andalucía. Y bueno, un poco a raíz de que nos invitara José a este congreso, pues tuvimos ocasión un poco de reflexionar sobre el papel que desempeña el pedagogo en la actualidad en el ámbito de la formación profesional. Y más concretamente pues en el sector privado, nuestro centro privado, y qué papel jugamos nosotros en este centro privado. La exposición también la hemos querido centrar un poco, pues tomando como punto de partida este proyecto del borrador de ley de FP que ya existe, y tras analizarlo hemos visto que existen varias propuestas que están relacionadas directamente con la pedagogía. Entonces venimos un poco a reclamar que esas funciones estén desempeñadas por un pedagogo. Yo he intentado también un poquito resumirlas, ¿vale? Queremos partir también de una realidad, que es que en la actualidad no existe ninguna normativa que obligue que un centro privado o un centro concertado cuente con un pedagogo. Es decir, un centro público sí, porque está el orientador del centro, que sería pedagogo o psicólogo, pero en un centro privado no es obligatorio que exista esa figura. Pero el director puede ser cualquier persona, si no existe ninguna titulación relacionada, no importa. Si parte del ciclo de economía o de radioterapia, pues no existe ese profesional que desempeñe esas funciones. Por eso un poco a raíz de nuestra propia experiencia y tras analizar esa ley de formación profesional, nosotros lo que reclamamos, bueno, es que en el ámbito de la formación profesional pues existan que el pedagogo desempeñe esas funciones, que es la de asesor pedagógico, la de orientador académico, formador del equipo humano, del equipo docente del centro, y que también actúe como esa guía, lo que ha comentado un poco Miguel Ángel, en el proceso de diseño de esos materiales didácticos que se necesitan para solicitar la autorización en los ciclos formativos. Lo vamos a ver todo ahora más detenidamente. Vale. Una de las funciones que reclamamos es la de asesor pedagógico. En nuestro centro, nosotros, bueno, como contamos con dos pedagogos, hemos intervenido en ese proceso de comenzar con la formación de nuestros ciclos formativos. Nosotros hemos apostado siempre desde un primer momento porque las clases se impartan tengan un carácter predominantemente práctico. Creemos que es esencial acercar al alumnado a su realidad profesional. Es decir, si nosotros, por ejemplo, nuestro ciclo formativo de actividades comerciales, que yo estoy explicando cómo se monta una tienda, pues me lo llevo al Carrefour y veo cómo se monta una tienda, cómo están los puntos, cómo se distribuye todo. Por eso incluso ahora nuestro centro está apostando por un proyecto de FP Dual. Estamos apostando ahora también por el tema de la FP Dual. Es decir, que nuestro proyecto educativo parte de eso, de que el profesorado no se centre únicamente en el libro de texto, sino que queremos dotar al profesorado de las herramientas necesarias para que ellos mismos, de manera autónoma, tengan la capacidad para crear sus propios recursos, sus propios materiales que consigan captar la atención del alumnado y despertar su motivación, que es lo que verdaderamente se trata. Como pedagogos también trabajamos, pues eso, lo que he comentado, a través de metodologías didácticas innovadoras. Destaco de metodologías didácticas innovadoras porque es una de las, tal cual lo dice ese proyecto de ley de FP, habla de que la formación se imparte a través de metodologías didácticas innovadoras. A través de eso, nosotros trabajaríamos dándole esas claves y esas orientaciones al profesorado.
en el proceso de evaluación y supervisión de todo el proceso educativo, que es algo de lo que también habla este proyecto de ley. También consideramos que debería estar presente el pedagogo. Nosotros hemos participado activamente en la elaboración de toda la documentación del centro, como el proyecto educativo, el plan de centro, planes de igualdad. También es necesario, cuando en cualquier centro de formación, es definir esa línea, esa estrategia pedagógica del centro educativo. ¿Quién mejor que el pedagogo para, en consonancia, coordinación, poniéndose de acuerdo con todo el equipo docente, se defina cuál es esa línea y esa estrategia pedagógica? Vale, y la conocida como orientador académico, que quizás es la más famosa del pedagogo. También este borrador del proyecto de ley habla sobre la creación de un servicio de orientación y acreditación profesional. Nosotros reclamamos un poco que ese departamento, vamos un paso más allá y pensamos que sería necesario que ese departamento estuviera coordinado por un pedagogo. Se me escucha mejor, ¿no? Ya que se trata del profesional que reúne todas las herramientas necesarias para orientar a ese alumno durante todo el proceso, es decir, ayudarle a definir su itinerario formativo, cuáles son por el tema de la acreditación de competencias, las competencias profesionales que trabajaría con cada ciclo formativo. Todas esas cuestiones son temas que puede trabajar el pedagogo. Yo incluso obro un poco también de mi propia experiencia profesional. Cuando el centro comenzó a andar, yo desempeñaba la función de orientadora académica. Yo me he encargado de la atención al alumnado, de su orientación, de cuando la gente venía a preguntar. Y yo lo que he detectado básicamente es que el alumno acude porque sabe que quiere continuar su formación, ha escuchado hablar de los ciclos formativos, pero verdaderamente no sabe la relevancia que tienen los ciclos formativos, no sabe las salidas profesionales que tiene, el tema de convalidación que después se puede hacer, como esa orientación del alumno es clave. Y también la podría desempeñar un pedagogo, por supuesto. Después también estaría la otra parte, que es la de la acreditación de competencias, a través de su propia experiencia profesional o de la formación que posea. Pensamos que el pedagogo también puede desempeñar esta función a través de valorar las competencias que presente cada persona, lo que comento, la experiencia laboral, la formación. Y eso sí, eso es importante, los pedagogos también tenemos que estar al día, tenemos que estar, el BOE, nuestro libro de cabecera, como hemos hablado antes con Félix, si queremos acreditar una competencia tenemos que conocer la normativa, eso también es clave. Tenemos un proceso también nosotros mismos de actualización continua, de formación, nosotros mismos también. Reclamamos la formación, pero que nosotros mismos también tenemos que estar continuamente formándonos. Vale, y formador del equipo humano. Lo comenta también un poquito antes Miguel Ángel con el tema de los recursos humanos. Por ejemplo, en los centros privados y los centros concertados es necesario seleccionar ese personal docente. La normativa nos dice que tiene que tener el máster secundario, el máster K o el antiguo K o la titulación correspondiente con el ciclo formativo, pero ¿dónde dejamos? Parece que tenemos el máster, ¿ya posee ese profesor la competencia didáctica necesaria para impartir clases? Es un poco una pregunta al aire, ¿la posee o no? Entonces yo pienso que antes de seleccionar a una persona es necesario también poner en valor, comprobar esa capacidad que posee el docente a través de alguna prueba, a través de entrevistas que nos lleven a asegurarnos, digamos, que el pedagogo, que ese docente va a desempeñar una buena función. También en la ley habla de que se potencie la formación y actualización del profesorado para que los centros puedan contar con profesionales expertos y dotados de los recursos didácticos y pedagógicos necesarios. ¿Quién se encarga de esa formación del profesorado? Entonces reclamamos que, ya que estamos diciendo que en cualquier centro cuente con un pedagogo, que ese pedagogo también asuma esa función de formar al profesorado, ya que consideramos que, en consonancia con todo lo que he dicho anteriormente, que posee esa capacidad para proporcionar al docente los recursos que necesite para dar sus clases y sus clases resulten innovadoras, que el alumno aprenda, que es lo que se trata verdaderamente, que el alumno comprenda, que el alumno se dé cuenta de que estudia un ciclo de administración y me está explicando que hace un balance. Yo tengo que ver que esto no es una cuenta tal, yo tengo que ver la realidad cuando yo trabajé en una empresa, que eso es útil. Creo que es la clave en ese sentido. Vale.
Y el tema de la guía en el proceso de diseño de materiales didácticos para solicitar la autorización de los ciclos formativos. Concretamente, para poder impartir un ciclo formativo, ya sea la modalidad semipresencial o la modalidad a distancia, es necesario presentar esos contenidos didácticos que tú vas a trabajar posteriormente con el alumnado. Los tienes que presentar a la Junta de Andalucía a través de la plataforma virtual que tú vas a trabajar. La Junta previamente revisa esos contenidos. Es lo que reclama un poco la parte de learning, el pedagogo. ¿Quién mejor que el pedagogo para guiar todo ese proceso? Yo estoy preparando un ciclo de administración, yo soy pedagoga, yo la contabilidad la vi en bachillerato, pero no soy experta. Yo necesito a alguien que me proporcione esos contenidos, pero cómo yo planteo después posteriormente esos contenidos en una plataforma virtual, que estamos partiendo de que el alumno está en su casa, que cuando opta por la modalidad de distancia porque necesita conciliar la vida laboral, que no dispone de mucho tiempo. ¿Cómo planteo eso para que el alumno aprenda y al mismo tiempo consiga captarlo, consiga engancharlo, consiga que la formación sea de su interés? Entonces, la Junta, por ejemplo, nos proporciona una rúbrica, tenemos que guiarnos por esa rúbrica que habla de creación de materiales multimedia. Una clave, por ejemplo, yo soy muy fiel defensora a través de, cuando trabajo la modalidad e-learning, a través de casos prácticos, como a partir de situaciones prácticas. Yo cuando hablo de pedagogía digo, tenemos una imaginación increíble. Yo desarrollo un sentido de la imaginación increíble. Hay que inventar, hay que crear. Se trata de crear muchas veces también, ¿no? Y entonces nosotros proponemos, vamos un paso también un poquito más allá, que cualquier proyecto que se presente para solicitar la autorización de un nuevo ciclo formativo, pensamos que debería estar avalado por un pedagogo, como una garantía de que esos contenidos que estamos presentando tienen calidad. De que por lo menos cumpla, aunque posteriormente sea supervisado y el técnico de la Junta sea el que nos dé ese visto bueno, pero como una garantía de que ese contenido cumple esos recursos pedagógicos que son necesarios para que el contenido sea bueno. Vale. Bueno, básicamente como conclusión general, pues se trata de situar al pedagogo como ese nexo de unión entre las administraciones públicas y todas las entidades educativas, ¿vale? Por resumir un poco, es las funciones que nosotros destacamos que podría desempeñar el pedagogo en el ámbito de la formación profesional. Creemos que esas 4 funciones, esas 4 competencias son clave y que deberían de ser desempeñadas y realizadas por un pedagogo. Y nada más. Invitaros a pensar que verdaderamente existe y es una realidad. Poquito a poco nos vamos abriendo camino. Antiguamente yo creo que no se pensaba que un pedagogo podía estar en la empresa, no se pensaba, yo creo que no se tenía en cuenta que esa figura estaba ahí. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, mi coordinador decía, no, yo quería que fuera un pedagogo, pero nadie apostaba y al final formamos un equipo de 15 personas porque vimos que era una realidad. Pero bueno, poquito a poco se va abriendo el camino. Y nada más. Miguel Ángel, y vamos a pasar del ámbito formal privado, vamos a pasar al ámbito público de un servicio andaluz de empleo, ¿vale? Y entonces hemos traído a Fernando García Mezcua, el cual después de unos años de trabajo en el departamento de ingeniería de una industria cementera pasó a formar parte de los servicios de empleo del Ministerio de Trabajo, para posteriormente ingresar como funcionario docente e instructor de la Junta de Andalucía, de formación profesional. En 1993, como comenta, es transferido al SAE de Sevilla como asesor técnico e instructor de formación ocupacional, dirigiendo acciones formativas para la formación profesional para el empleo, casa de oficio y talleres de empleo. Como objetivo pues, de las mismas, casa de empleo y formación, diseña herramientas y estrategias para que sus alumnos y sus alumnas encuentren trabajo. Y está muy orgulloso de haber sido alumno de la formación profesional, que eso nos lo dejó muy claro y que bueno, dentro de esta jornada pues es un apunte especial. Así que doy la palabra a don Fernando para que nos ponga un poquito de luz sobre la figura del pedagogo en la formación profesional y los servicios de empleo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues buenos días.
como veis, mi experiencia ya pues, es un poco larga, ¿no? En ese sentido. Veo por aquí que me parece que hay alumnos, ¿no?, de pedagogía, quizás. Sí, ¿no? Y vuestro objetivo, me imagino, que será encontrar trabajo una vez que terminéis. Bueno, pues un poco ese es el objetivo de cualquier sistema formativo de formación profesional, incluido el universitario. Muchas veces olvidamos que la universidad también es formación profesional. Al nivel que queramos, pero es formación profesional. Y muchas veces lo que pasa es que nos vamos olvidando de lo que hemos construido durante miles de años. Es decir, la pedagogía, y pedagogo es una palabra de origen griego, pues ya en la Grecia antigua, en Egipto, en Roma, se establecían procesos metodológicos y pedagógicos bastante rígidos. En el periodo helenístico griego, Vitruvio, el gran arquitecto y pensador romano, ya establecían cuáles eran los procesos formativos, qué tenía que saber hacer un arquitecto. Y en ese sentido establecían pues, que tenía que saber de aritmética, de geometría, de óptica, de historia. Es decir, sumaban en su aspecto técnico el arte y la técnica. La diferencia de la formación profesional con otros sistemas de formación es que el resultado de la formación tiene que ser un resultado exacto. Porque si no, el tren descarrila, nos electrocutamos en casa, tiene que tener una técnica específica. Y esa técnica se adquiere a través de múltiples caminos. Uno de ellos es la formación. En este caso hablamos de formación profesional y de formación para una profesión y de formación para un empleo. Ese es el objetivo, el empleo. Pues a nadie se le ocurre que el Partenón de Grecia se hizo juntando a cuatro tíos con una túnica y debatiendo de cómo tenía que pintarse el friso de las cariátides. Absurdo. Sin un proceso técnico avalado por un sistema docente bien contrastado y de calidad, es imposible. Se cae el Partenón y por debajo se lleva a todo bicho viviente que estuviera allí trabajando. Cómo construir una pirámide de Egipto, si no es con el concurso de miles de personas, con un grupo de ingenieros espectacular, con cálculos matemáticos exactos, con construcción de carreteras para poder llevar esos bloques inmensos hacia esa zona donde tenían que apilarse uno encima de otro. ¿Cómo los apilamos? Pero viniendo a épocas más modernas y ya que estamos aquí en Sevilla, pues si nos imaginamos a Velázquez, un genio de la pintura. Aprendió en el taller de Pacheco. Pacheco fue su instructor, su formador. De hecho, está firmado hasta en el contrato de aprendizaje, y esto tiene relación con la formación profesional. Se hizo un contrato de aprendizaje entre los padres de Velázquez y Pacheco, en el que dice claramente qué es lo que tiene que hacer Velázquez y tiene que hacer Pacheco. Velázquez tiene que servir al maestro, obedecerle siempre que sea honesto, y a su vez Pacheco le tiene que enseñar todo lo que él sabe sin esconderle nada. Y ese contrato de aprendizaje se firmó cuando Velázquez tenía 10 años. Es decir, que la formación profesional se empieza a adquirir desde edades muy tempranas. Eso estamos refiriéndonos a épocas muy antiguas. Lo que pasa es que lo que no tenemos que hacer es olvidar la historia y un poco desaprender lo que hemos aprendido. Decía Carmen que parece que el pedagogo desaparece de lo que es la esfera de la formación profesional. Todo se deja a la técnica y poco a lo que es el método. Y siempre la ambición de un formador, y en este caso, como yo he sido durante muchos años, es saber cómo le enseño a esta gente que tengo delante
a saber hacer esto. ¿Por dónde empiezo? Es un tema muy difícil para el formador. Cuando lo más duro para un formador es cuando le dice, has hecho la programación. ¿Cómo? La programación. Sí, muchachos, la programación. ¿Por dónde empiezas? Pues no sé, voy a empezar, como vamos a freír un huevo, por poner la sartén en el fuego. Pero, ¿para qué? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Esa técnica, que es la técnica docente, es la que realmente domina y proyecta un docente, un pedagogo. Si cuando Pacheco estaba enseñando a Velázquez, históricamente Velázquez primero estuvo en el taller de Herrera el Viejo. También era un pintor joven, pero al parecer no trataba muy bien a los alumnos. Y los padres decidieron buscarle otro asentamiento más amable, como el caso de Pacheco, que era un poco mayor, estaba muy introducido en el ámbito cultural y político de la ciudad de Sevilla, y lo pudo proyectar a Velázquez. Velázquez, cuando tenía 18 años, pasó una prueba de evaluación. En ese momento las pruebas de evaluación eran hechas por el maestro que tenía el chico y otros profesionales del mismo gremio. De manera que entre todos decidían si este chico podía iniciar su trabajo como profesional, tener taller propio y empezar a enseñar a otros aprendices y además de eso proyectar su profesión. De manera que la formación tiene siempre una relación directa con el empleo y con la inserción. Y ese es el objetivo que se marca en toda programación. Cuando estamos hablando de formación para el empleo decimos, ¿qué objetivo pretende? El objetivo último. Pues en FP reglada, garantizar la empleabilidad de los alumnos. Formación para el empleo, conseguir un empleo. Esto tiene una relación directa con algo muy importante, que es con las empresas y con el mercado de trabajo. Sin un estudio de mercado de trabajo y de las cualificaciones profesionales es imposible, bueno, lo podemos conseguir por casualidad, pero normalmente es imposible conseguir el objetivo de la formación para el empleo. Es como si estamos construyendo un edificio, empezamos a poner, queremos fabricar la estructura y estamos poniendo las gavillas de acero, la estructura, todo perfectamente puesto. Tenemos los áridos, la arena, el agua, pero no tenemos cemento. Y el cemento un poco en todo este proceso es la pedagogía, el método. ¿Qué tengo que hacer primero, segundo, tercero, cuarto y quinto? De mi experiencia en formación profesional, sí tengo que decir que el método no es que sea que mejor funciona, es que el único que se pone sobre la mesa es el constructivismo. Es decir, el alumno aprende a través de un proyecto que previamente se identifica. Si yo tengo que enseñar a un alumno a hacer un tabique, pues lo importante es vamos a hacer un tabique, ¿no? Claro está, para hacer un tabique el alumno o el futuro trabajador tiene que aprender una serie de conocimientos. Tiene que saber medir, tiene que saber poner una plomada. ¿Para qué? Pues para que el tabique tenga su funcionalidad y también su estética. Que el tabique sostenga lo que tiene que sostener, separe lo que tenga que separar, pero además que el tabique no esté de una forma irregular, mal hecho, etc. Luego eso es la base de lo que es un sistema de formación, el constructivismo. Claro está, hay otros métodos que luego el docente va descubriendo, ¿no? Y un poco con la experiencia. Pues también a veces se utiliza el método del descubrimiento, en base a que los alumnos vayan viendo cómo aparecen cosas, o el método del ensayo-error, cualquier método. Lo que ocurre es que el formador, cuando se enfrenta a los alumnos, normalmente desconoce todo eso. Actualmente, en el sistema de formación para el empleo, solamente hace falta tener o un título en formación para el empleo, de docencia de la formación para el empleo, o el máster en formación de profesorado. Con eso parece que es suficiente formación para el empleo. O tener 600 horas de experiencia docente. Claro está, cuando te enfrentas a un grupo de alumnos numeroso, 15 o 20 alumnos, es cuando vienen las dificultades, ¿no? ¿Cómo lo hago? Y ahí es donde necesitamos nosotros
a los técnicos de información y a los pedagogos. Hace años esto existía, es decir, yo empecé a trabajar en el Instituto Nacional de Empleo y en el Instituto Nacional de Empleo había una Dirección General de Ordenación Educativa, donde trabajaban pedagogos. Los pedagogos nos enseñaban técnica docente, a elaborar medios didácticos y sobre todo a enseñarnos un poco cuáles eran las herramientas para que nuestros alumnos aprendieran de una forma más eficaz y más rápidamente. De manera que no estuviéramos 14 días enseñándole a unos alumnos la ley de Ohm, porque si no se les electrocuta. Entonces yo, en base a las jornadas que estáis haciendo, creo que es muy importante que se visibilice de forma profesional al pedagogo. Tiene que estar en todos los ámbitos educativos, pero no desde la exigencia, sino desde realmente su utilidad práctica. En los sistemas de formación para el empleo estatales ha desaparecido la función de pedagogo. Ya no hay pedagogo. ¿Por qué no hay pedagogo? Pues un poco, yo no lo sé. Pero digo que hace unos años sí que la labor del pedagogo, aquí en Sevilla yo me acuerdo que en la dirección provincial del INEM en Sevilla había un pedagogo, nuestro amigo Luis, que nos ayudaba cuando teníamos una dificultad. Oye Luis, quiero enseñar a mis alumnos esto. ¿Qué tipo de transparencia puedo usar? ¿Qué tiene que contener la transparencia? Dame orientaciones, consejos. Y entonces Luis decía, no, pues mira, tienes que tener el tamaño de letra, tiene que ser este, tiene relación, depende de donde estén tus alumnos, los colores tienen que ser así. Y usamos las transparencias aquellas de poner en el retro y las proyectamos. Para todo es más fácil. Pero Luis nos enseñaba todo eso. Oye, ¿queréis aprender a hacer un diaporama? ¿Hacemos una grabación? Utilizábamos vídeos en aquel tiempo cuando estaba todo un poquito más rudimentario. Era para nosotros, cuando faltaba Luis, ¿dónde está Luis? ¿Dónde está Luis? Luis, ¿tiene unos rotuladores por ahí que me ayuden a esto? ¿Cómo utilizo la pizarra, Luis? Eso creo que es muy importante para un formador en cualquier fase de la formación, pero sobre todo en formación para el empleo. Los alumnos de formación para el empleo necesitan un referente técnico. Se les tienen que marcar de principio, yo eso lo veo ausente en la mayoría de los sitios donde he conectado, y es que el docente, los que no somos pedagogos, no marcamos los objetivos cuando empezamos en la formación. El alumno va a ciegas, desorientado. ¿Esto de qué va? Con marcar los objetivos tenemos gasolina para empezar la acción formativa. El alumno decide si se va o se queda. Muy importante, porque tener a los alumnos ahí un poco... El objetivo es este. Al que no le interesa, pues ya sabe, puede buscar otro sitio. Entonces yo os animo y a que el colegio se ponga en marcha, que funcione, que yo sé que va a funcionar, y en eso yo le pido ayuda, por supuesto, a los decanos de las facultades, porque los decanos tienen mucha potencia, mucha fuerza y pueden exigir y solicitar también la presencia de los pedagogos en todos sitios. Y os voy a contar una anécdota un poco para finalizar. Me acuerdo un año en la Junta de Andalucía que apareció una disposición en la que en los servicios de orientación para el empleo de la Junta tenían que trabajar un grupo determinado de perfiles. Estos eran psicólogos, pedagogos y licenciados en Geografía e Historia. Entonces yo los leo aquello y digo, y ya me quedé un poco a cuadro. Entonces indagué, llamé a mis colegas de la consejería, oye, ¿sabéis alguien esto de qué va? No lo entiendo. Porque si entramos todos, en todas las especialidades, en todas. Pero indagando, al final alguien me dijo, bueno, mira, esto ha pasado porque el decano de la Facultad de Geografía e Historia envió un documento a la consejería exigiendo la presencia de los licenciados en Geografía e Historia en este proceso. ¿Por qué? Porque ellos, en su diseño curricular, tienen una asignatura que es la ordenación del territorio, y eso tiene que ver con la inserción, por tanto, para adentro. Por blanco y en botella, los licenciados en Geografía e Historia tenían entrada porque tenían una asignatura en el diseño curricular del título
que tenía cierta relación con lo que es la inserción, imaginaos la pedagogía que es la formación, la técnica. No solamente tiene que estar presente, que es indispensable para que la formación por el empleo y en su relación con la consecución del empleo, con la inserción, es fundamental, por lo que hace de aplicar a la formación profesional la calidad y ese cemento sin el que no se podría conseguir. Si queréis preguntarme algo y si no, pues ya sabéis, terminado. Pues muchas gracias, Fernando. Que sepas que el lunes nos vamos a poner en contacto con el Consejo y el tema de la dirección nacional, porque nuestro ámbito territorial es Andalucía y no queremos extralimitarnos de nuestras funciones, pero seguro que de la mano del Consejo nos vamos a poner manos a la obra a buscar cuál es ese perfil que se está perdiendo o se ha perdido, para intentar pedirlo y exigirlo, porque es nuestro ámbito de actuación. Y vamos a seguir con la mesa y por aquí, por la sala, hay una compañera que se llama Mónica, ¿vale?, que está en ese grupo de WhatsApp que antes han comentado los compañeros del grupo SAE, que no la identifico porque no nos conocemos, ¿vale? Pero es vicepresidenta del CECAP andaluz. Acá en Granada. Pero ¿Acá? Está en Granada. ¿Está en Granada? Un mensaje tuyo. Vale, yo es que he visto la foto por el grupo y he dicho, está aquí. Vale, pues entonces no. Entonces contamos con la presencia de Félix Martín Moreno, que es presidente del CECAP andaluz y vicepresidente del CECAP nacional. Él es de Bollullos del Condado, Huelva, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Alcalá de Henares, licenciado en investigación y marketing por la Universidad de Cataluña. También tiene un máster en Dirección General de Empresas por la Universidad Camilo José Cela y es profesor certificado por la Cisco System de la Facultad de Informática de Sevilla. Desde 1996 es socio director gerente del Grupo Empresarial de Formación y Desarrollo Tecnológico y desde 1998 forma parte del CECAP y, como os digo, asumiendo la responsabilidad de presidente del CECAP Sevilla y Andalucía y vicepresidente del CECAP Nacional. Para el Procolegio es imprescindible la presencia de las empresas en esta jornada para cerrar este pequeño círculo que os está contando y dar así también fuerza a los pedagogos dentro del ámbito empresarial, que, como decían nuestros compañeros del grupo SAE, solamente estamos en el sector educativo, de la educación formal. No, compañeros, compañeras, estamos también dentro del sector empresarial y tenemos que cada vez poner más fuerza y poner más énfasis. Así que, sin más demora, paso la palabra a don Félix Martín Moreno. Sí. Hola, buenos días. En principio, por parte de CECAP Nacional, a la que estoy aquí representando, estuve con Mónica, concretamente, que ella sí es pedagoga. Y bueno, yo en mi caso estoy aquí, soy, como ha dicho, estoy fuera del ámbito de la pedagogía, soy ingeniero de telecomunicación y lo demás, pero sí es verdad que desde el año 96, pues bueno, me enganchó este veneno de la formación, caí en él. Y en este tema de la formación, luego cuando te metes es muy difícil salir y a partir de ahí creé mi propio grupo empresarial y bueno, y seguimos aquí, sobre todo entre el ámbito de las organizaciones empresariales. Desde el ámbito de la empresa, que es lo que venía aquí, comentar que los que me han antecedido, el hablar en el último momento tiene la historia de que prácticamente algunas veces tiene poco que decir, ¿no? Porque ya lo han dicho los anteriores, sobre todo los primeros que han hablado, que la empresa SAE forma parte de CECAP, concretamente ellos son socios de CECAP Córdoba, pertenece a la organización de Córdoba. Nosotros somos una organización empresarial a nivel nacional que la constituye organizaciones regionales de todas las regiones y a su vez esta organización regional está constituida por distintas organizaciones provinciales que digamos defendemos los intereses de la empresa en el ámbito de la formación, ¿vale? Dentro de todas nuestras empresas estamos
actualmente CECAP Nacional está constituida por más de 2.000 empresas en toda España. Nuestro sector es fundamentalmente la formación profesional en el ámbito de la formación profesional para el empleo, ¿vale? Ahí en este ámbito nosotros tocamos como empresa lo que sería la formación profesional en los certificados de profesionalidad para desempleados, así como la formación para los trabajadores de las empresas, ¿de acuerdo? Luego, otro de los ámbitos que tocamos como empresa sería muchas de nuestras empresas, como es el caso del Grupo SAE, está también metido en la formación profesional reglada, ¿vale? Dentro de la formación profesional para trabajadores también tocamos lo que sería la formación donde las empresas bonifican los trabajos, o sea, la formación de los trabajadores, y por supuesto también estamos todos muy introducidos en lo que es toda la formación. Digamos que muchos grupos empresariales que forman parte de nuestra asociación están muy metidas en todo lo que es la formación y learning, o todo lo que tiene que ver con la formación, o sea, la teleformación, fundamentalmente bien de desempleados o de trabajadores, ¿vale? Comentar esto como vicepresidente de SECA y también como director de un grupo empresarial de formación y tecnológico. Sí quiero decir que yo creo que desde hace mucho tiempo, y yo personalmente lo tengo, el perfil de un pedagogo es fundamental en nuestra empresa. O sea, eso es algo que lo tenemos clarísimo, que es algo fundamental. Si bien es verdad que nosotros, que ya estamos también en contacto con distintas universidades, sí echamos de menos, y quizás yo es lo que debería de contar aquí, porque cuando contrato, cuando firmo la nómina para la contratación, un contrato de trabajo de un pedagogo, hay algo que nosotros sí queremos y que echamos en falta, ¿vale? Y creo que hay muchas profesiones, y ahora que está aquí también rectores de universidades o que estamos en este ámbito, pues comentar que es importante que, o bien en el currículum, del propio grado, o quizá en cursos de expertos que puedan hacer aquellos egresados de la universidad, es importante que tengamos en cuenta que dentro de nuestro sector, del sector privado de la formación profesional para desempleados, para trabajadores, y también para nuevos egresados en el currículum de la formación profesional, digamos, ordinaria o con los ciclos formativos, nosotros necesitamos del perfil del pedagogo, ¿vale? El perfil del pedagogo es muy necesario para nosotros. Si bien dentro de este perfil nosotros necesitamos también pedagogos que conozca la legislación vigente, la legislación en la que nosotros nos movemos, la legislación de la formación profesional, la legislación que hoy, cuando una empresa nuestra tiene que formar a trabajadores, evidentemente nosotros estamos sometidos a una legislación del servicio público del SEPE, concretamente, y necesitamos técnicos que conozcan esa legislación, ¿vale? O sea, nuestra empresa y la empresa en general, cuando contrata a un técnico, cuando contrata a un profesional, contrata a alguien para que le solucione problemas, ¿vale? Y en ese ámbito el pedagogo, y yo personalmente, porque los tengo, y antes de venir a esta charla, una de las cosas que hice es hablar con Ana, con la pedagoga que trabaja directamente conmigo, para ver exactamente cómo es su ámbito laboral. Pues está claro que nosotros necesitamos a ese perfil de pedagogo, ese perfil de profesional, pero que además en su formación también conozca nuestra realidad diaria con la empresa, con el Servicio Público de Empleo, con el Servicio Andaluz de Empleo. Es también el conocimiento de la legislación vigente por la que tenemos que adaptarnos y impartir nuestra formación, ¿vale? Por lo tanto, yo sí quería decir varios ámbitos en los que nos movemos y en los que los pedagogos actualmente están trabajando en nuestras empresas y en lo que ellos se están moviendo, primero, en la formación profesional para el empleo destinada a desempleados. Ahí siempre tenemos a pedagogos trabajando, pedagogos que controlan también sistemas informáticos y demás con el que nosotros nos comunicamos con la administración, pedagogos que gestionan la formación, que
trabajan junto con los profesores en la planificación didáctica de los certificados de profesionalidad y trabajan muy directamente en el seguimiento de nuestras acciones formativas, así como trabajan también conjuntamente en algo muy importante que tenemos, que es un trabajo que tienen que hacer, que es lo que ya se nos exige en las evaluaciones finales y en las memorias de esas actuaciones formativas. Además, por supuesto, de ser un ámbito muy importante que se cubre, que es, digamos, la ayuda en las certificaciones económicas que tenemos que hacer a la finalización de los cursos. Luego también hay... En este mismo ámbito de la formación profesional por el empleo, también, digamos, muy parecido a lo anterior, trabajan en el ámbito de la formación para trabajadores, ¿vale? También en la gestión, en la planificación y en la evaluación de las acciones formativas. Hay algo también muy importante donde cada vez la presencia del pedagogo está siendo más relevante en nuestras empresas, que en la formación, utilizando los créditos y las bonificaciones que se tienen a través de la Fundae, ¿vale? El conocimiento de todo esto que conlleva. Aquí hay mucha legislación y eso es lo que un empresario, cualquier empresario de nosotros le pedimos a cualquier profesional que está trabajando en este ámbito, que conozca muy bien esa legislación. Por dos cosas muy fundamentales, porque el no conocimiento de esta legislación supone pérdida económica para las empresas que están impartiendo esta formación, ¿vale? Entonces es muy necesario. Yo digo que una de las cosas que le exijo personalmente, y yo creo que todos los empresarios cuando contratamos a alguien que está llevando esta gestión, y si es posible en el ámbito de la pedagogía, es muchísimo mejor, porque empieza a conocer, conoce muy bien el producto, porque es formación, y sobre todo lo que se tiene que poner es un poco más en legislación, ¿no? Pero que la mesilla de noche puede tener un libro, pero que sobre todo tiene que tener el BOJA y el BOE. Eso es fundamental para un pedagogo o para cualquier persona que se dedique a la gestión de la formación, ¿no? Hay otra parte muy importante, que por ejemplo hay muchas empresas, en este caso también la mía, donde un pedagogo es fundamental y hace un trabajo muy específico, que es en la ayuda a la preparación de concursos públicos, ¿vale? O sea, también es muy importante, hay muchísimos concursos públicos en el ámbito de la formación, donde el pedagogo, si bien no tiene por qué ser que redacte ese concurso, o que esté redactando ese concurso, pero sí es verdad que forma parte de un equipo que lo va a necesitar, ¿vale? Y sobre todo hay algo que en lo que yo veo que hoy el pedagogo tiene una labor indiscutible. De hecho ellos dos están en ese ámbito, y como ellos mucha gente, es en todo el ámbito en el que nos estamos moviendo todas las empresas, en el que se están moviendo ya también muchas universidades, incluida en la que estamos, en la UNED, y es en todo el ámbito de la formación y learning, de la formación en la adaptación fundamental, en la adaptación de trabajo, de contenidos a plataformas y learning, ¿vale? Ahí, como empresario, para mí y para muchos, ¿dónde está ese mirlo blanco? Pues ese mirlo blanco está cuando te encuentras, y nos encontramos con ellos, cuando nos encontramos con un pedagogo que no solo sabe de pedagogía, que no solo sabe adaptar esos contenidos, sino que además tiene unos contenidos técnicos, ¿vale? Y ya los hay, los está viendo, con contenidos técnicos bastante sólidos para el trabajo con plataformas. Puede ser, por ejemplo, la más conocida, quizás Moodle. Hay pedagogos donde ya no solo trabajan desde un punto de vista más en el ámbito de la pedagogía, sino que también tienen conocimiento en programación PHP y empieza a adaptarte cosas, empieza a adaptar la plataforma. Ahí encuentras a una persona que, digamos, es redonda, es una persona indiscutiblemente donde su empleabilidad sube de una manera bestial, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de la empresa, yo, y por finalizar, dejaría algo encima de la mesa para ti, dejaría algo para los representantes de las universidades, y es posiblemente que vayáis o vayamos entre todos
adecuando a ese pedagogo total y absolutamente necesario para nuestras empresas, eso que lo tengáis claro, pero que lo vayamos de alguna manera especializando en lo que es la gestión, en lo que es lo que la empresa necesita. Está bien, necesitamos a pedagogos que sepan de programación didáctica, necesitamos de pedagogos que creen nuevas técnicas y que apuesten por nuevas técnicas en la formación, pero necesitamos a pedagogos que sepan también gestionar la formación, necesitamos a pedagogos que conozcan la legislación y necesitamos a pedagogos puestos y preparados para trabajar con las nuevas tecnologías y learning que sin lugar a dudas formará parte de este futuro, ¿vale? Está claro que desde el sector privado, desde el sector de la formación, os necesitamos, eso está claro, pero también necesitamos que hagáis un esfuerzo en adaptarse a nuestras necesidades como empresa. Y recordad siempre, el empresario y la empresa siempre contrata a gente que le quitan problemas y que hacen que la empresa sea productiva. Y eso vosotros formáis parte, evidentemente, de este sector y de esta rueda. Y una de las cosas que yo quería romper una lanza por la formación profesional, deciros a todos los pedagogos que supongo que estáis aquí, y es que la formación profesional en este país solamente tiene un camino, y es para estar en la media de lo que hoy es Europa, pues tendría que crecer aproximadamente multiplicándose por 3. O sea que lo que queda es un futuro tremendo en todos los aspectos de la formación profesional, tanto la reglada como la formación profesional por el empleo, para desempleados y para trabajadores. Y bueno, a partir de aquí, pues dispuesto a todas las preguntas que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, don Félix. Pues si queréis vamos a abrir una ronda de preguntas. Si tenéis alguna preguntita para alguno de los ponentes. Mira, yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho Félix. Perdona, ¿cómo te llamas? Ana. Vale. Que estoy de acuerdo con gran parte de lo que ha dicho Félix, pero no creo que la solución sea que el pedagogo también tenga que saber de programación. Creo que sería mejor un equipo donde haya un pedagogo y un programador, no que el pedagogo tenga que ser también programador. Creo que tenemos que especializar cada uno, o sea, que tengamos que tener cada uno nuestro papel. Sí, a ver, que son 2 sueldos y no son 1, pero creo que bueno, a ver, el resultado es mucho mejor. Evidentemente, cuando yo hablo de eso, hablo de que aquí tiene varios aspectos, y te comento. Si tú como pedagogo entras en Anaya Multimedia, ¿vale? Pues evidentemente te vas a encontrar con una sala como esta, donde vas a tener 50 puestos de trabajo de programadores y 100 pedagogos, ¿vale? Esa es una realidad donde habrá pedagogos totalmente especializados en una línea donde tendrá informática. Pero luego también te vas a encontrar con una realidad que tenemos en este país, y que esa realidad no la pongo yo ni la pone nadie. En todo el ámbito empresarial, este país está formado por pymes muy pequeñas pymes. Entonces tú te vas a encontrar muchas veces con una empresa de formación, yo digo en el ámbito de la empleabilidad, de mejorar la empleabilidad. Yo no digo que creemos a un pedagogo que además sea ingeniero informático, no es eso, ¿vale? Pero hay muchas empresas de un carácter pequeño mediano, que posiblemente un pedagogo con ciertos conocimientos de informática, no mucho, pero sí ciertos conocimientos, pueda ser ese profesional redondo que pueda encajar en esta pequeña empresa que no se puede permitir el lujo de tener 3 pedagogos y 5 informáticos, ¿vale? Sí, yo lo entiendo. Y entonces muchas veces tener esa formación, aunque sea inicial, aunque sea ciertamente técnica, en temas técnicos, que es lo que tú vas a trabajar con el Moodle, la adaptación y demás, muchas veces soluciona muchos problemas, y el pedagogo, lo digo por experiencia profesional, adquiere un valor añadido que para nosotros es muy interesante, porque a lo mejor
lo que tú has dicho también es cierto. A lo mejor resulta que tienes a un profesional que te hace de todo porque tampoco tiene que tener a tres, ¿no? Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es trabajar en un gran equipo donde haya... Pero no todas las empresas, o no todas las empresas que pertenecen a mí, a la asociación que represento, pues el grupo Anaya, que también está, ¿no? Hay grupos grandísimos donde tienen eso, ¿no? Pero que bueno, que en general no viene mal que aquel pedagogo que esté muy enfocado en la formación y learning, que esté muy enfocado en esa formación, también adquiera conocimientos técnicos. Eso es lo que opino como empresario y lo que me decanta. O sea, yo si tuviera que decantarme en contratar a un pedagogo que exclusivamente esté en la línea o contratar a un pedagogo que tenga ese valor añadido de esa formación técnica, indudablemente contrataría al otro. Y como yo creo que el 99% de los empresarios, ¿no? Sí, buena. Mi nombre es Cristina. Está claro que bueno, si tiene las nuevas tecnologías, si sabe de nuevas tecnologías mejor, si sabe de psicología también, a la hora de la formación, a la hora... O sea, es muchísimo mejor cuanto más tenga esa persona a la hora de la formación, de tratar y de aplicar cómo ese conocimiento va a ser adquirido por esos estudiantes a nivel online o bueno, si sabe metodología online, ¿no? No solamente... Pero sí que vamos abocados a una formación especializada y nos especializamos, y en esa especialización que incluso a los pedagogos nos obligan para finalizar los estudios, aunque seamos licenciados desde el 2013-14, no estamos capacitados pedagógicamente si no tenemos el máster de formación, el máster que hay ahora para formación, pero que es una incongruencia real, ¿no? Porque después de 5 años de licenciatura necesitar ese máster, como para encima, si nos especializamos tanto y se exige esa especialización, es tan puntillita, y luego encima las TIC, las sabemos porque todo el mundo hoy en redes funcionamos, la empresa será la que tendrá que adaptarnos a lo que vaya a ir haciendo. Hombre, lo mínimo en redes sí, no va a ser que no sepa lo que es un ordenador ni tener un teléfono de las nuevas tecnologías hoy. Pero a lo que me refiero es a que hacen falta esos equipos interdisciplinares. Sí estoy de acuerdo con Ana, como dice, y con usted, con que las pequeñas empresas, evidentemente, se ahorra ¿quién? Al informático no, se ahorra el pedagogo, que el informático haga y quiere lo que estábamos diciendo, ese material, y vámonos que nos vamos, salga como salga. Luego ha salido bien o ha salido mal, pero lo hemos tirado para adelante. Pero no son así las cosas. Hace falta el pedagogo, es lo que estamos reivindicando, la necesidad de ese equipo interdisciplinar, ya que ahora mismo a lo que vamos es a la especialización y sí un poquito a saber tener conocimientos que dentro de las carreras se exija o se tengan esas nuevas tecnologías mínimas para ello, pero no a abarcar la de informática y la de programación. Eso ya verá, que hacemos psicología, que debemos las nuevas tecnologías y estamos en... Yo sí exigiría también como empresaria que tuviera ciertas nociones, no que no se hubiese entrado en las redes y bueno, pues le daría una formación de lo que requiere la empresa, porque cada una funcionará. Yo tengo, por ejemplo, muchísimas horas de e-learning, pero sí como esto es cambiante constantemente y vamos en un mundo en el que todo es constantemente acelerado, nos tenemos que ir adaptando a esas nuevas empresas que van a ese ritmo. Entonces no vamos a estar nunca equiparados, pero sí tenemos la formación de la pedagogía, que es lo que se requiere, y no que el informático haga nuestro trabajo. Eso sí es esencial, porque así la evaluación, que también es muy importante que la haga el pedagogo, tanto la formación continua, la evaluación continua como la final. Hay veces que el programa no ha salido como debiera y no tiene ese impacto social por ese matiz, que no lo ha hecho el pedagogo, que no lo ha hecho el pedagogo. ¿Dónde está el error? Ahí, en que la formación no vale de cualquier forma y quién lo ha hecho y cómo se distribuye y de lo que estaba hablando Fernando en este caso, importante el matiz del pedagogo y bueno, de los equipos interdisciplinarios. Bien. Pequeña empresa, ya lo sé,
Estoy de acuerdo, pero que yo lo que os comento es que desde el punto de vista de la empleabilidad, es bueno empezar a tener cada vez más conocimiento del ámbito técnico, ¿no? Sin llegar a ser un conocimiento bestial, pero que es bueno empezar a tener ese conocimiento. Incluso es más, fijaros, ya esto sería aventurar mucho, pero en el mundo de la formación y de las disciplinas formativas, yo recuerdo cuando terminé la ingeniería de Teleco en Madrid, muchos compañeros míos éramos muy buscados por las empresas de electromedicina, ¿vale? O sea, al final, cuando vosotros vais y os hacéis un TAC en un hospital, en el mantenimiento, en el desarrollo de esa máquina que está ahí horrorosa, estamos nosotros, ¿vale? ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues mira, ha pasado con el tiempo de que hoy, dentro de la ingeniería de telecomunicaciones, resulta que hay una ingeniería, ya hay un grado, ya no hay una especialidad, ya no hay nada, hay un grado, ¿vale?, que es una especie de ingeniero médico. En la universidad, en la Facultad de Madrid, ya existe un ingeniero de telecomunicaciones en el ámbito de medicina, no recuerdo cómo se llama la titulación, que en la titulación pues tiene titulaciones propiamente de teleco, técnicas, y titulaciones y determinados créditos de medicina. O sea, al final se ha creado un nuevo profesional porque hay un campo que requiere un profesional ya que tenga ambos conocimientos. O sea, se necesita a un ingeniero, por ejemplo, de teleco, que cuando vaya a hacer un mantenimiento y una reparación y una puesta en marcha de un sistema como un TAC, tenga la capacidad para poder hablar con el médico en su mismo idioma, ¿vale? Entonces, posiblemente en el ámbito de la pedagogía, el formato e-learning en este caso está obligando a que tanto por una parte informáticos que se dedican a la creación de plataformas de formación y pedagogos que se dedican al mundo e-learning converjan muchas veces. O sea, tanto al informático le hace falta, a ese informático especialista que trabaja en el campo e-learning, le hace falta tener un baño importante de pedagogía, como al pedagogo le hace falta tener un baño importante de tecnología. Lo que me estoy refiriendo es que posiblemente estemos abocados a que dentro de 10 años estemos aquí en una charla y entre nosotros tengamos un nuevo grado en pedagogía que sea una cosa como ambivalente entre el mundo TIC y el mundo pedagógico. Lo entiendo porque en realidad es la fusión. Claro, porque ahí hay una fusión. Entran en todas las carreras. Ahí está, ahí hay una fusión muy importante. Una fusión muy importante. Que no es tanto, que no lo hablo aquí desde el punto de vista de empresa, como para que la empresa se ahorre un puesto de trabajo y pague no es eso. Lo hablo desde el punto de vista como el profesional que tiene. Es lo mismo que ocurre con el mismo modelo cuando empieza todo el tema de las páginas web y demás, ¿no? Al final, cuando se empieza el desarrollo de una página web, quien desarrolla una página web es un informático, un ingeniero informático. Pero claro, cuando esto se va desarrollando, yo, por ejemplo, dentro de mi empresa, de mi grupo empresarial, que tengo una empresa tecnológica, te das cuenta de que tú dices, pero es que a la página web no solamente tiene que funcionar, tiene que ser bonita, tiene que ser atractiva, tiene que ser una página que tenga un contenido importante, tiene que ser una página que tenga tal, y tú dices, entonces aquí necesito más profesionales, necesito un diseñador, necesito un documentalista, necesito... ¿Entiendes? No. Entonces, cada día más se aprecia en el sector nuestro, se aprecia más a un especialista en diseño que además sea también capaz de desarrollar la página. Empieza en todas las profesiones se está dando caso de que las tecnologías nos llevan a que muchas veces se converja y se creen nuevos grados y nuevas profesiones, ¿no? Pasamos. Bueno, pues yo soy Carolina y ahora mismo estoy trabajando en una empresa que lleva un tema de formación profesional para el empleo y formación unificada, que se estaba comentando. Entonces yo en mi caso no tenía apenas formación de e-learning, solamente la asignatura, y me vi en la situación
que he tenido que estoy haciendo todo el tema de dinamización, el seguimiento, para lo cual que verás que necesitamos tener la pedagogía, pero que después no es tan complicado cuando tú te pones a dinamizar, a hacer seguimientos y demás, y que es necesario el pedagogo, pero que no es necesario al 100% tener conocimientos informáticos, que después se pone y al final aprende. Eso por un lado. Por otro lado, que tenemos mucha deficiencia de los planes de estudio, ¿vale? ¿Por qué? Porque no tenemos formación específica en eso, tenemos una asignatura optativa que no nos da en verdad pie a eso. Después también te tienes que adaptar al final a la empresa, a la plataforma que usa, etcétera, etcétera. Y por otro lado, que no está pagado, que te piden que seas pedagogo, que sepas de todo, que tengas esta carrera, que tengas el máster, que mientras más mejor, pero que después las empresas se ahorran mucho, y más con los jóvenes. Pero que estoy de acuerdo con lo que dices, porque al final yo me he visto en la situación que tengo que aprender legislación, que tengo que poner guías, y que eso no lo traía en la base. Esa es mi opinión. Gracias. Sí, claro, por supuesto. Bueno, al hilo de tu nombre, por favor. Carolina. Y rompiendo también una lanza a favor de Félix, yo voy a contar un poco mi experiencia para que os concienciéis un poco hacia lo que Félix os ha querido transmitir. Mira, cuando yo empecé a trabajar en mi primera empresa como pedagogo, había 8 informáticos y ni un solo pedagogo. Claro, ellos creaban lo que es la acción formativa y learning, creaban como carcasas con HTML5, JavaScript, pero claro, creaban esas carcasas, esa acción formativa y no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Entonces, claro, ahora todo ha ido avanzando un poco y existen herramientas de autor propias para los pedagogos. Tenemos el caso de Articulate, está iSpring, hay una que la Junta de Castilla-La Mancha, creo en colaboración con otras comunidades, crearon Excel-Learning, ¿no, José? Excel-Learning, que es gratuita. Y entonces lo que viene a reivindicar Félix es que es necesario, de verdad os digo que es necesaria esa formación en e-learning y tener esos conocimientos informáticos. Son necesarios para la actualidad y para el futuro. Cuando trabajas con la administración pública, tanto con el SEPE como con la Junta de Andalucía, veis las rúbricas de evaluación que te pasan o el checklist que te pasan para la acción formativa para que te acrediten esa acción formativa y son realmente complicadas. Entonces, esos conocimientos son necesarios y eso es una realidad que tenéis que comprender. Que sí, que estoy de acuerdo que desde las universidades no nos dan esa formación, es cierto, tenemos que buscarnos esa formación a través de entidades privadas, de cursos privados, y es un poco pues lo que venimos aquí a reivindicar también, ¿no? Que desde la universidad exista esa especialización en ese pedagogo que sea capaz de orientar, asesorar, construir una acción formativa y learning, que es el futuro, el e-learning es el futuro, ¿vale? Así que era un poco para apoyar un poco la idea de Félix que... También me gustaría echar un capote a Félix, no dejarlo solo en el embate. Es muy importante también que todos los profesionales tengamos una cualificación extra en lo que es el conocimiento de distintas técnicas, pero además de eso, como él ha dicho, de lo que es el soporte reglado que nos marca las distintas administraciones. Y en este caso tenemos el Sistema Nacional de las Cualificaciones Profesionales, que es lo que dirige y regla el sistema de formación para el empleo en este país y el sistema de formación reglado. De manera que ya sabéis que hay una ley de 2002, que es la ley de las cualificaciones profesionales y de la formación profesional. Y el nombre no está elegido al azar, sino que primero viene la cualificación y después la formación. Es decir, ¿qué hace un electricista? ¿Qué hace? Pues construye redes, electrifica viviendas, etc. ¿Y qué tiene que saber para poder hacer eso?
al margen de que eso se pueda aprender también por otros sistemas de formación, o pueden ser la experiencia y otros. Pero es muy importante ese conocimiento legislativo, porque si no, y aprenderse alguna cosita, porque si no quedas como torpe en los sitios, ¿no? Llega alguien y dice, no, pues mira, me voy a aprender lo que es cualificación profesional, y lo suelta, y igual la gente dice, con lo que sabe esta persona, lo que tiene que saber cuando dice esas cosas. Entonces, muy importante, ahora mismo hay certificado de profesionalidad de docencia de la formación para el empleo. Y lo que yo, si fuera formador vuestro, diría, para el próximo día os tenéis que aprender de memoria ese certificado de profesionalidad, porque ahí es donde viene qué es lo que debe hacer un formador, que es donde entráis vosotros, qué es lo que debe hacer un formador con sus alumnos, y qué es lo que debe saber. Y ahí estáis implicados a tope. Yo sí os puedo, y eso es una cosa básica que tenéis que aprender, e introduciros en eso, que no es solamente saber cómo están los papeles, los documentos, no, eso es formación para vosotros, es muy importante, os va a poner en situación. Y lo que sí os puedo decir como experiencia mía es que el profesional que domina ese apartado tan importante sube mucho en la escala de empleabilidad, que es lo que quieren los empresarios, y por ahí van los tiros. Y sobre todo, yo no veo nunca tampoco a un pedagogo sin la ayuda inestimable de un maestro. Esas dos cualificaciones profesionales van íntimamente unidas, y de hecho hay muchos maestros que trabajan en el sistema de formación para el empleo. Además, son las dos únicas especialidades académicas universitarias cuyo objetivo es simplemente la docencia. El resto de la gente estamos en la formación muchas veces por casualidad o por vocación, pero como decía, caí ahí y luego me interesó muchísimo, es apasionante. De manera que todos somos pues, ingenieros, informáticos, farmacéuticos, lo que sea, pero no somos profesores. Esa segunda profesión la adquirimos a base de palos y un poco en solitario. Es lo que quería. Yo comentar, al hilo de lo que comentaba, por ejemplo, de este certificado de profesionalidad del que habla, de docencia para la formación, y hablando de lo anterior, que de hecho los profesores de este certificado sois los licenciados en pedagogía, pues ese certificado, que yo he tenido que hacerlo, ¿vale? Como docente, que también soy, porque yo estoy aquí, aparte como empresario que soy, que diré un grupo, es porque me encanta la docencia, ¿no? Y me atrapó. Tuve la buena o la mala suerte que me atrapó y no sé si algún día me escaparé, pero de momento estoy atrapado, ¿no? Pero sí es verdad que ese certificado de profesionalidad, con respecto a lo que yo decía, sus 70 primeras horas, me parece que son 80 primeras horas, la dedica por entero a la ley 30/2015. O sea que, siendo profesores de ese certificado, ya vais a tener que estar con esa ley, ¿no? Y luego lo que, ahondando un poco y repitiendo en lo que estaba, yo lo que os quiero decir es que como empresario posiblemente, si a mí se me presenta en el tema e-learning un informático que sabe trabajar y adaptar el Moodle para hacer un contenido, y se me presenta un pedagogo que también sabe adaptar el Moodle para un contenido, evidentemente yo no tengo duda de que contrataría antes al pedagogo que al informático. O sea, el valor añadido del pedagogo ahí sería 100 veces mayor que la del informático, en ese caso concreto. Entonces digo, la empleabilidad del pedagogo aumenta. La creatividad, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la parte de la creatividad, del contenido, de todo eso que va a llevar dentro lo que el informático puede hacer, se perdería si contratara entonces solo al que va a hacer esa, por ejemplo, yo de adaptación de Moodle, esa adaptación a Moodle, yo he dado Moodle, tengo más de 500 horas en Learning, ¿sí? De Confederación de Empresarios Andaluces, de otro, que he estado haciéndolo, pero la creatividad es fundamental, el contenido, el que la persona luego, el cómo llegar al alumnado, es tan importante que para mí sería de muchísimo más peso que esa parte a pasar a Moodle, que para eso está el informático, que algún informático tendrá que haber... Sí, en el aspecto técnico tiene que estar, pero yo me refiero a que el pedagogo aumenta mucho su empleabilidad. ¿Entiendes? No, o sea, no es quitar a una profesión a otra, es simplemente que subís vuestra capacidad, subís vuestra empleabilidad, os hacéis más interesantes para nosotros.
lo hablo desde el punto de vista tan simple como decidir si tengo que contratar a uno de los dos, a quién contrato. Pues a partir de ahí vosotros sois más interesantes, verlo esto. O sea, olvidaros también de tanta... la realidad. Yo quiero gente que me solucione el problema. Y contrato y pago para que me solucione el problema. Y en el caso que tenga que contratar a uno, para mí es mucho más interesante ese perfil. ¿Me entiendes? ¿No? Que puedo dirigir a Naya Multimedia, entonces tendría que tener 10 o 15. Pero si vosotros tenéis además ese valor añadido, os convertís en muchos más empleables. Vamos a pasar a la última pregunta, perdonad, pero porque quiero hacer un pequeño descanso antes de entrar en la última mesa, para que despejemos un poquito la mente y aunque sea salgamos 5 minutillos, ¿vale? Sí, mire, yo le quería hacer una pregunta. A la hora de ustedes buscar un profesional, si vais al SAE, ustedes solicitan el pedagogo y también ponéis la coletilla de que sea informático y tenga otras competencias, o solamente pedís el pedagogo. Porque le pongo un ejemplo. Él, por ejemplo, está pidiendo una mejora de empleo y a la hora del SAE es informático y lo ha quitado, porque él quiere que lo llamen de pedagogo. Entonces, para ponerlo o no, porque si es una plusvalía... Él lo ha quitado todo, él la ha dejado. Entonces le estoy preguntando si solicitas el pedagogo o el informático o solamente el pedagogo. Este paternalismo o maternalismo es que Él lo ha quitado todo de su currículum para que lo llamen de pedagogo por mejora de empleo que hemos terminado. Y ahora está diciendo todo lo del informático y todo. A ver dónde estamos fallando. No, yo creo que cuando se pide un experto e-learning, en general, en muchos casos, la realidad, como hablaba antes por ahí, y bueno, como una chica que no sé, tú, ¿no?, que habías hablado, que al final llega a una empresa y luego se encuentra con la realidad. Ella es pedagoga y se encuentra con una realidad. Lo que yo estoy contando es una realidad. Muchas empresas nuestras, que forman parte de CECAP, en este caso más de 2.000 asociados y unas 5.000 empresas de formación, ¿qué ocurre? Pues cuando llega un pedagogo, que para nosotros es fundamental, ¿qué ocurre? Que tiene una serie de carencias que tiene que cubrir, ¿vale? Y entre esas carencias está, como ha ocurrido a ella, que se habrá tenido que releer la ley 30/2015, que se habrá tenido que partir la cabeza con la plataforma de la Fundae, de la tripartita, que se habrá tenido que leer el BOJA. ¿Por qué? Pues porque en definitiva es la labor que el 80% de los pedagogos hacen en nuestras empresas. Luego, evidentemente, habrá un 20% de pedagogos que por el carácter, por ejemplo, ellos que están en una empresa de un carácter que trabaja mucho en un aspecto del e-learning y demás, y que además crea contenido, pues a lo mejor tiene un equipo de 3 o 4 pedagogos que están exclusivamente adaptando contenido, pero ella en su empresa, que es la realidad del mayor número de empresas que conforman nuestra Andalucía y nuestro país, tiene que hacer un poco de todo, Tendrá que ir a la Junta de Andalucía, tendrá que reunirse con el técnico de seguimiento, tendrá que elaborar tendrá que participar en la evaluación. O sea que al final muchas empresas necesitamos un personal más redondo, un personal más... De hecho hay un caso concreto que hace 2 años empezamos a trabajar, en este caso con la Pablo de Olavide, empezamos a trabajarlo, Carmelo como gerente de Andalucía en este caso, llevaba a los cantantes, y es en la creación de un curso de expertos, para profesionales del sector como la pedagogía, la informática, la psicología, para formarlo para nuestras necesidades profesionales. Vale, perdón, sí, es que vamos cerrando porque vamos a tener un pequeño descansito. Tenemos a los candidatos ya también en la puerta y para no entorpecer más el tiempo, así que vamos a darnos hasta y 20 y 25, ¿vale?